Pero la gran pregunta en esta historia, la gran pregunta es, ¿habrá sido realmente Samuel quien apareció a la adivina? Antes de dar mi opinión, quiero aclarar algo fundamental, y es que antes de la resurrección de Cristo, el alma de los justos que morían no iba al cielo, no, sino que descendía a un lugar de reposo que se le conocía antes como el seno de Abraham. Si les gustaría que haga un video explicando esto más profundamente, déjenme saber abajo en los comentarios. Aclaro esto porque algunos opinan que cuando la adivina dice que vio a Samuel subir de la tierra, pues que eso es la evidencia absoluta de que no era Samuel porque él estaba en el cielo, lo cual es incorrecto. Él estaba en el seno de Abraham, no en el cielo. Ahora bien, hay distintas opiniones sobre este pasaje tan misterioso y hoy ofreceré mi opinión al respecto, basado en la enseñanza general de la Biblia con respecto a esta doctrina, pero siempre con la humildad de reconocer que es un pasaje muy profundo. El predicador Jaciel Rodríguez se encuentra aquí enseñando la palabra de Dios acerca del pasaje donde Saúl, desesperado al final de su vida, va a buscar a Samuel, donde una adivina. Samuel había muerto y Saúl había desobedecido al Señor y Dios lo había cortado de su puesto de rey. Pero aún le quedaba una luz en su corazón y deseaba saber qué hacer. Cuando vemos a Saúl buscando a Samuel, quiere decir que Saúl está buscando a Dios, porque Samuel representaba el consejo de Dios para el rey Saúl. Saúl había desobedecido y ahora se encontraba en grave angustia, porque toda su vida su consejero fue el gran hombre de Dios, Samuel. El predicador Jaciel Rodríguez y muchos otros predicadores creen que no fue Samuel, sino fue un demonio. Existen otros predicadores, yo estoy entre ellos, que decimos que sí fue Samuel la persona que apareció en el cuarto, en la oficina de la bruja, la adivina de Endor. Y la razón no es una, son varias razones las que se escriben aquí. Escuchemos también al predicador Jaciel Rodríguez, que es un muy buen maestro de la palabra, pero en este caso tan confuso es importante aclarar, porque se revela en este pasaje precisamente el gran amor de Dios y la gran misericordia de Dios para una persona tan rebelde como fue Saúl, pero que al final se salvó así como por fuego. Y usted dirá, no puede ser. Claro que puede ser. Lo vas a escuchar atentamente cómo Saúl logró su salvación al final. Y el pasaje es consistentemente claro, revelando esta gran verdad, que Dios puede salvar a una persona así como por fuego. Yo soy de los que creo que los tibios van al infierno. Yo soy de los que creo que el que no ha nacido nuevo va al infierno. Yo soy de los que creo y predico que los borrachos, los adúlteros, los fornicarios se perderán. Yo creo que millones de pastores se perderán por doctrinas falsas que predican. Pero qué cosa, que Saúl se salvó. Escuchemos a Jaciel Rodríguez y entremos en el detalle. Creo que no fue Samuel quien apareció, sino un demonio que tomó la apariencia de Samuel para engañar y confundir a Saúl. No fue un demonio, y una de las razones para comenzar este video es que la Biblia misma dice 4 veces que fue Samuel. La misma Biblia dice que fue Samuel quien se apareció. Lo dice en 1 Samuel 18:12. Dice, y viendo la mujer a Samuel, cuando el escritor sagrado, que no fue Samuel porque había muerto, escribe este pasaje, dice que fue Samuel. Y luego en el verso 15 dice, y Samuel dijo a Saúl. No dice un demonio dijo a Saúl, y Samuel dijo a Saúl. Luego en el verso 16 dice, y Samuel dijo, ¿y por qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti? Y por último, en el verso 20 dice, y Saúl cayó en tierra cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Está diciendo la misma Biblia que fue Samuel. No hay nada que hablar.
El resto de las cosas van amarradas, claro, a este gran misterio revelado a través de su palabra al escudriñar la Escritura. Si la Biblia dice que fue Samuel, hermano, no hay nada que hablar. Fue Samuel. Si este libro no fuera sagrado, hubiera sido rechazado en el canon judío y Dios no hubiera permitido que entrara. Porque de nada serviría meter un libro falso dentro de la palabra de Dios. Dios no hubiera permitido y Dios permitió que entrara. Dios inspiró al escritor de 1 de Samuel, inspiró al escritor de 2 de Samuel, e inspiró al que escribió Reyes, Crónica, Juan, Mateo, Pedro. Lo primero que hay que pararse en la Escritura. Si la Biblia es un libro sagrado o no. O si hay que sacar algunos libros. Si hay que sacar algunos libros, entonces sí pudiéramos discutir que Samuel no apareció. Pero si aceptamos 1 de Samuel como un libro canónico de Dios revelado, y es lo que yo creo, y estoy seguro que es lo que este predicador cree, pues fue Samuel el que apareció. Y no solo fue Samuel el que apareció, sino que el misterio es que Saúl fue salvo. Y lo verás al final de este video. Permíteme ofrecerle 5 argumentos valiosos y después usted puede darme su opinión abajo en los comentarios. En primer lugar, Satanás y los demonios son especialistas tomando apariencias para engañar a las personas. La Biblia dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Noten esta historia que Dios no dice que fue Samuel quien apareció, sino que la mujer pregunta a Saúl, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Le pregunta a quién te haré venir, porque la mujer, la divina, estaba acostumbrada a invocar espíritus de muertos, y cuando ella invocaba a los espíritus de muertos, pues claro que aparecían demonios. Pero en este caso, la mujer que estaba acostumbrada a invocar espíritus de demonios sabía cuando apareció un demonio lo que se sentía. Pero cuando apareció Samuel, ella sintió que el ambiente se rompió. Y ella recibió una luz del cielo. Y se dio cuenta que ese hombre disfrazado era Saúl. Otra evidencia. Hay pastores que presentan cualquier lista de evidencias. 20 evidencias por la cual un cristiano no debe hablar en lengua. Y yo te presento 21 que sí hay razones para que un cristiano deba estar lleno del Espíritu Santo, bautizado en lenguas. Por lo cual los argumentos de mi querido hermano Jaciel no son verdad. Y he querido hacer este video para mostrar el amor de Dios hasta dónde llega. Eso no quiere decir que ahora tú vas a estar descuidado espiritualmente y a decir, no, Dios me va a salvar a mí también porque yo soy Saúl. Hay que vivir pendiente de no perderse. Hay que estar agarrado a la misericordia del Señor. Pero aquí vemos la misericordia grande de Dios. Y habrá sorpresa. Grandes hombres que se suponen ser de Dios, que predican herejías, se irán al infierno. Y personas por ahí débiles, que iban si acaso a la iglesia, en el último minuto se arrepintieron y se convirtieron allí llorando en un hospital. Se salvarán. Sorpresas como la que tuvo el ladrón en la cruz, que se salvó siendo toda una vida malo. La adivina supo por boca de Saúl a quién tenía que hacer venir. Con toda responsabilidad debemos notar que el escritor de este pasaje no fue obviamente Samuel, quien ya estaba muerto. Al estar Samuel muerto, este trozo de la escritura obviamente lo escribió otra persona. Algunos creen que el cronista de este suceso pudo haber sido uno de los 2 hombres que fueron con Saúl a Endor en busca de la adivina. Si fue uno de ellos el cronista, es entendible que debía escribir la escena en cuestión tal como él está viendo desarrollarse por las palabras de la mujer y de Saúl, que son los protagonistas humanos en este caso.
Y si el escritor pudiera ser alguien más, pues con más razón aún el argumento a favor de que no fue Samuel tiene más peso. En tal caso, los transmisores de la historia debían haber contado al escritor lo que ellos habían oído por boca de Saúl. Por esto, aunque el pasaje diga que fue Samuel quien apareció, hay que considerar que así lo escribió el narrador, porque es lo que oyó en el suceso o acerca de él. Ahora es un error grave pensar lo que está insinuando el predicador. Está insinuando que le contaron la historia torcidamente al escritor sagrado y que prácticamente uno de los dos acompañantes de Saúl engañó, confundió al escritor sagrado y el escritor sagrado escribió la mentira y ese libro entró en la Biblia. La Biblia no tiene escritores engañados. Esta es la palabra de Dios y toda verdad aquí revelada ha sido revisada por 2000 años y sabemos que lo que aquí se escribió, todo fue verdad y ocurrieron los hechos tal y como están escritos. Por eso es la palabra sagrada de Dios. Simplemente estamos poniendo en veracidad, en tela de juicio, el hecho de que Primera de Samuel es un libro sagrado. Ya es otra cosa más delicada. Y el predicador menciona que la mujer dice que vio a Samuel, pero no menciona que 4 veces dice, y Samuel dijo a Saúl. Menciona a Samuel 4 veces como que él fue el que vino. Y ahora, si nosotros estudiamos las palabras que dijo y la profecía que dio, cómo se cumplió en 24 horas, y cómo los eventos alrededor de la aparición de Samuel en el cuarto de la divina de Endor denotan que fue el Espíritu de Dios que entró en esa habitación de brujos. Escuchemos. Bien, se lee en el relato sagrado que es la mujer quien dice haber visto a Samuel. No dice el texto que Dios hizo subir a Samuel del Seol, sino que los ojos de la adivina ven a alguien a quien ella llama Samuel porque anteriormente ya se le había entregado el nombre. Lo que trato de dar o decir en este primer argumento es que no fue Dios quien dijo que era Samuel, sino la adivina y Saúl que lo dedujo según lo descrito por ella. Es un error pensar que Dios va a decir todo. Si Mateo escribió que vio a unos leprosos que fueron sanados, entonces cualquiera puede decir, no, pero fue Mateo el que dijo. No fue Dios el que dijo. Es absurdo. Si fue Juan el que escribió el Evangelio de Juan y dijo, y Jesús resucitó. No se puede también, en base a lo que el predicador Jaciel está diciendo, cualquier otro predicador decir, no, pero no fue Dios el que dijo que Jesús resucitó. Fue Juan el que dijo. Juan escribió. A lo mejor Juan se fumó su marihuana. Y Juan escribió, Jesús resucitó. Error. Aquí están escritas las verdades de Dios. La Biblia es un libro que no tiene mentiras ni engaños. Si es cierto que Satanás se disfraza de ángel de luz, pero aquí no fue Satanás quien se apareció, porque la misma divina se sorprende al ver quién aparece en su cuarto. Ella invocó un demonio y Dios dijo, aquí vengo con Samuel. Dios metió a Samuel en la oficina de la bruja en su amor infinito por salvar a Saúl. Porque ella misma recibió una iluminación. La Biblia dice claramente que la mujer cuando vio a Samuel pegó un grito. ¡Ah! Y dijo a Saúl, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. La pregunta es, ¿por qué la divina no se dio cuenta antes que era Saúl? ¿Por qué la divina, cuando aparece la luz de Dios a través de Samuel en esa oficina, es que se da cuenta que es Saúl el que estaba disfrazado? Y Saúl entró disfrazado porque él como rey había matado a las divinas y a los brujos.
Y esta mujer no quería saber nada de Saúl. Y por eso Saúl se disfraza para que ella no lo reconozca. Y no lo reconoció. Pero cuando llegó Samuel al cuarto, ella lo reconoció. ¿Qué fue eso? La luz del poder de Dios, que entró a la habitación y la divina misma dijo: me has engañado, tú eres Saúl. En segundo lugar, Dios no usaría un medio tan satánico como la adivinación para hablarle a alguien. Mentira. Dios le habló a todos nosotros a través de Nabucodonosor, dándole una de las profecías más impresionantes de toda la historia. Daniel capítulo 2, la profecía de la sucesión de naciones y reinos poderosos en la tierra hasta la venida de Cristo. Se la dio a un brujo como Nabucodonosor, a un hombre que creía en astrología, magia. Dios habla a través de una burra. Puede hablar a través de cualquiera. Al leer el pasaje vemos que Dios no le quiso hablar a Saúl, quizás debido a la dureza de su corazón. Dice el versículo 6 que Saúl consultó a Jehová, pero él no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Pero le quiso hablar como le quiso hablar. Es Dios. Dudo mucho que Dios decidiera no hablar por medio de sus profetas para luego sí hablarle por medio de una adivina. Dice la palabra que entonces Saúl dijo a sus criados: Dios no le habló a Saúl por una adivina. Dios le habló a Saúl a través de su propio profeta Samuel. buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y le pregunte. Note que aquí Cuando Samuel aparece en la habitación es como Dios diciéndole a Saúl: Saúl, ¿te acuerdas que te di la orden de matar a los brujos? Y ahora tú vienes donde un brujo. Pero no te voy a hablar por el brujo, te voy a hablar por el mismo profeta Samuel. Dios no le habló a través de la bruja. Samuel irrumpió en la habitación. Samuel vino porque Dios lo mandó, no porque la bruja lo invocó. habla de una mujer que tenga un espíritu de adivinación, un espíritu satánico. Ese no es un don celestial ni una unción que Dios le había dado. Es un demonio que poseía a esta persona y le daba la capacidad de conocer cosas sobre el futuro. Elucubraciones alrededor de lo mismo. Saúl sabe y está consciente de que ha entrado en el terreno de los demonios al ir a ver a una mujer que adivina por un espíritu que viene del diablo. Aclaro que Satanás no es omnisciente, pero sí tiene acceso a cierta información limitada sobre la vida de aquellos que le sirven a él. Recordemos que en Filipos Pablo libertó por el poder del Espíritu Santo a una muchacha que tenía esto mismo, un espíritu de adivinación, el mismo género de demonios que tenía esta mujer de Endor. Primero de Crónicas 10 nos muestra un detalle terrible. Dice que así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, oiga esto, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató. Note que la Biblia dice: evidentemente, Saúl se rebeló contra Dios. Fue pecado consultar la adivina. Y con todo y eso, Dios lo perdonó. Porque en el momento que él llega donde la adivina, Dios le habla a través del profeta Samuel y lo corta. Dios lo mató al día siguiente y se lo profetizó por la boca de Samuel. Samuel le dijo: mañana estarás tú y tus hijos conmigo. Es decir, Samuel y Jonathan, el hombre de Dios, que al día siguiente murieron en la batalla. Y Saúl se arrepintió cuando estaba matándose con la espada. En el último minuto, Saúl se arrepintió para poder haber sido salvo, porque recordó las palabras de Samuel que lo invitaban al arrepentimiento, y Samuel le profetizó su salvación cuando le dijo: mañana estaréis tú, Saúl, y tus hijos conmigo. ¿Dónde estaba Samuel? En el seno de Abraham,
¿Dónde estarían al día siguiente Samuel, Saúl, Jonatán y los demás? En el seno de Abraham, salvos. Mañana estaréis tú y tus hijos conmigo. Muertos, pero conmigo. Conmigo. En el seno de Abraham. Dice que Saúl no consultó a Jehová, por lo que podemos deducir que a quien realmente él consultó probablemente fue a los demonios. El pasaje muestra que Dios obviamente se enojó muchísimo por este pecado. En la ley Dios había ordenado diciendo: no sea hallado en ti. Dios puede enojarse muchísimo por un pecado tuyo y permitir que tú mueras en una cruz como el ladrón en la cruz. ¿Quién permitió que el ladrón en la cruz fuera crucificado? Dios mismo. Dios castigó al ladrón en la cruz, que muriera allí por todos sus pecados. Dios lo desechó y lo puso en esa cruz a través del Imperio Romano para que muriera el ladrón. Pero en el último minuto cualquiera puede arrepentirse y convertirse y ser salvo. Y eso fue lo que pasó con Saúl. En ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Le pregunto a usted, estimado hermano, ¿pudiera Dios usar un canal que él mismo había prohibido? Obviamente no. Es una contradicción que Dios permitiera que una endemoniada practicante de algo que Dios castiga con la misma muerte fuera usada para molestar a un santo, sacarlo de su reposo y hacerlo hablar con ella. Eso mismo puede hacer Dios. Saúl va a buscar la palabra del profeta de Dios. Se mete donde no debe. Dios se le aparece a través de Samuel. Lo exhorta. No le da paño tibio. Le dice: Dios te ha cortado para que no seas rey. Pero mañana estarás tú y tus hijos conmigo, salvo. Dios usa el medio que quiere, querido predicador, porque Él es Dios. Él usó burras y sigue usando burros para traernos a nosotros una palabra. Saúl tuvo que arrepentirse en el último minuto para que la Biblia pudiera sostener 4 veces que fue Samuel. La Biblia no dice: y un demonio dijo, dice: y Samuel dijo. Y si usted lee cuidadosamente las palabras que Samuel dijo, son palabras de exhortación para conducir a Saúl a un arrepentimiento. Si Dios ya hubiera cortado a Saúl para que no fuera salvo, Saúl le hubiera dicho: ya vas al infierno. Pero no le dijo: ya vas al infierno. Le dijo: mañana estarás tú y tus hijos conmigo. Primera de Samuel es un libro sagrado. Es un libro revelado. Es la pura verdad. Y si Primera de Samuel es un libro sagrado, escrito por un escritor sagrado, y es palabra de Dios, fue Samuel el que se apareció y Saúl se salvó.